Me gustaría compartir con ustedes un breve análisis comparativo de los sistemas militares defensivos y los sistemas de gestión de la continuidad del negocio para ver si a partir de determinadas similitudes que encontré en los propósitos, en los fundamentos y en la actividad de estos dos sistemas, podemos llegar a apreciar las fortalezas que adquiere una organización cuando implementa la continuidad del negocio. Estos son los propósitos de los sistemas que estuve haciendo referencia. Como pueden llegar a ver ustedes, hay determinados puntos en común que están resaltados de color azul. El primero es que hay la existencia de un evento que atenta contra el logro de los objetivos de ese sistema defensivo o de la organización en el otro caso. Es decir, de alguna manera ese incidente o esa fuerza en oposición irrumpe para dificultar o para impedir el logro de ese objetivo que tiene la organización. En el caso de un sistema de gestión de la continuidad de negocio, el objetivo principal, obviamente, es la continuidad de la entrega de los productos y servicios y a los clientes. Mientras que en el objetivo de un propósito de un sistema militar defensivo, bien puede ser la defensa de una zona o negarle el paso por un determinado lugar a la fuerza en oposición, o inclusive adoptar algún tipo de acción ofensiva para poder destruir su poder de combate. El segundo punto en común es que ambos sistemas tienen una férrea voluntad para recuperar las capacidades que se hayan perdido. Es decir, está la predisposición en un sistema defensivo militar pasar a la ofensiva. En el concepto antiguo de las defensas, del sistema defensivo militares, era de una fuerza estáticas, pero esto ha cambiado con el tiempo. Hoy los sistemas defensivos son dinámicos, son un estado de transición de las fuerzas porque no todos los casos y muy difícilmente dan un resultado decisivo. Por lo tanto, el fin ulterior de un sistema defensivo hoy día es darle movilidad, flexibilidad, para que en el mejor momento o en el primer momento que se tenga disponible y se hayan generado las condiciones favorables necesarias, se pueda pasar a la ofensiva para contrarrestar a la fuerza que está impidiéndonos en la consecución de nuestros objetivos. Igualmente, pasa en un sistema de gestión de la continuidad del negocio. Lo que trata este sistema está diseñado e implementado para que en el menor tiempo posible se recuperen las capacidades operativas de la organización que se perdieron debido a la disrupción. Y finalmente, el otro punto en común entre ambos propósitos, y si bien no está escrito en forma explícita, es de que ambos sistemas necesitan un tiempo para la preparación. Necesitan un tiempo para la preparación, de tal manera de poder hacer frente o tener muchas alternativas para hacer frente a la incertidumbre de una fuerza en oposición que se aproxima a nuestro dispositivo o de un incidente disruptivo que puede aparecer en forma inesperada. O, como en el caso que estamos viendo actualmente, que es el típico caso denominado cisne negro, porque este tema de la pandemia era un evento de muy baja probabilidad de ocurrencia, pero el impacto realmente ha sido catastrófico. Entonces, de los propósitos de ambos sistemas podemos deducir las siguientes actividades, de los cuales también podemos ver que hay una gran coincidencia. En un primer momento se busca evitar o por lo menos retardar los efectos de esa fuerza en oposición o de ese incidente disruptivo. Una vez que sucede, rápidamente darle acciones de respuestas para acotar sus efectos. Y finalmente, ambos sistemas buscan la iniciativa, recuperar la iniciativa, buscan una acción ofensiva de tal manera de poder recuperar esa capacidad perdida
por la incidencia de ese evento que atenta, como dijimos, contra los objetivos de la organización. Vamos a valernos de este ejemplo histórico que es la defensa de Buenos Aires durante la segunda invasión inglesa en el año 1807. En ese momento el contexto, si recordamos un poco nuestra historia, era que las fuerzas expedicionarias británicas estaban en un intento de hacer una segunda recuperación del Río de la Plata. Ya habían invadido o conquistado la plaza de Montevideo, así que el desembarco en las playas del Río de la Plata de la provincia de Buenos Aires era inminente, así que era necesario organizar la defensa de la ciudad. Esta fue organizada de esta manera. Acá tengo una serie de gráficos tomados de una monografía del Colegio Militar de la Nación, cuyo autor desconozco y no figuraba en la misma. Podemos ver entonces en la parte izquierda de la pantalla un gráfico o un mapa de la ciudad, un plano de la ciudad, donde está el dispositivo, que ahora voy a pasar a explicar, y a la derecha cuáles eran las fuerzas y cuáles eran las misiones o funciones que tenían cada uno de estas líneas defensivas en que se organizó el dispositivo defensivo de la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, se puede apreciar que sobre la calle Lima se implementó una primera línea de combate. Esta primera línea tenía por finalidad obtener información sobre el enemigo, es decir, por dónde se aproximaba, cómo se hallaba organizada, cuáles eran los recursos con que contaban, y tenían además suficiente poder de combate como para retardarlo o por lo menos ir desgastarlo en su avance. Después había una segunda línea, que es esta que estoy marcando con el cursor. Estaba ubicada aproximadamente a 3/4 cuadras de la Plaza Mayor. Recordemos que este era el objetivo de la Fuerza Expedicionaria Británica, la Plaza Mayor, porque ahí se encontraba el poder político, se encontraba el poder económico por el puerto y se encontraba también el asentamiento de las fuerzas militares en el fuerte de Buenos Aires. Entonces la segunda línea de combate, que era la más fuerte y cuya misión era impedir los accesos a esa plaza, estaba ubicada rodeando la misma a una distancia aproximadamente de 3/4 cuadras de la Plaza Mayor. Obviamente aquí se iban a desarrollar los combates principales y se iban a utilizar todas las medidas necesarias para evitar que la fuerza enemigo pueda irrumpir en ese rectángulo. Y finalmente había una tercera línea que estaba ubicada a 1 cuadra de la Plaza Mayor, donde se habían cavado una serie de trincheras, se había ubicado también la artillería y también una serie de fuerzas que tenían un determinado grado de movilidad, de tal manera de cuando estuvieran las condiciones favorables, pasar a la ofensiva y contraatacar. El desarrollo del combate o de la batalla fue de la siguiente manera. Las tropas desembarcaron en Ensenada y efectuaron una aproximación hacia la ciudad de Buenos Aires, para lo cual se decidió en una primera instancia destacarlo a Liniers con una tropa para que le ofrezca un combate fuera de los límites de la ciudad. El error que comete Liniers es establecer sus fuerzas del otro lado del riachuelo, con lo cual este obstáculo importante le queda a su espalda. Así que las fuerzas británicas rápidamente pasaron por otro lugar, evitando confrontar, un lugar más al norte del riachuelo, y en el proceso de que tuvo que regresar a cruzar el río Liniers y tratar de encontrarse con el enemigo, no lo hace de una manera organizada, así que libra una batalla en la Plaza Miserere y es derrotado en la misma. Así que a partir de ahí, el enemigo, la Fuerza Expedicionaria Británica,
se conforma en un avance en 3 ejes, uno central y 2 en ambos costados, con la idea de llegar hasta la línea del Río de la Plata y de ahí converger hacia la plaza. Lo hicieron a través de 13 calles diferentes. Esto fue un error, dado que le impidió a las fuerzas británicas tener una unidad de comando. Habían perdido las líneas de comunicaciones, con lo cual únicamente se pudo coordinar el inicio de la avanzada a través de un disparo de un cañón. Lo importante de rescatar en este sistema defensivo es los principios que se aplicaron al diseñarlo. Primero y fundamental, se le dio una profundidad al dispositivo, es decir, hubo una extensión en el sentido que se aproximaba al enemigo, de tal manera de ir desgastándolo a medida que se aproximaba al dispositivo, de tal manera que cuando llegue al momento de librar la batalla decisiva, su poder de combate se encontrara suficientemente desgastado. Y así ocurrió, porque esto permitió de que se contraatacara y las fuerzas británicas tuvieron que retroceder y se refugiaron, la mayor parte de ellas en el convento de Santo Domingo, hasta el momento que se rindieron, hasta el momento que firmaron la rendición. Entonces, el primer elemento importante a destacar es la profundidad de este dispositivo defensivo que hoy constituye uno de los principios fundamentales de la defensa. El segundo es que utilizaron fuerzas de seguridad de tal manera de obtener lo antes posible información sobre el enemigo, por dónde se aproximaba, con qué fuerza, con qué organización, cómo iban a distribuir las mismas, por qué calles se iban a aproximar. Y además iban a cumplir con la función de esta fuerza de seguridad de efectuar un desgaste y de retardar lo máximo posible el ataque, dado que eso juega a favor de los defensores. El tercer aspecto importante a destacar es que tuvieron el tiempo, y esta es una de las condiciones necesarias para establecer un buen sistema defensivo, tuvieron el tiempo necesario como para organizar este sistema defensivo. Es decir, además de la distribución de la fuerza, los complementaron con una serie de obstáculos y distribuyeron en el casco urbano a milicianos con la capacidad de efectuar actividades de hostigamiento y de sabotaje sobre la fuerza. Así que sobre el avance de las fuerzas, podemos recordar aquellas viejas ilustraciones en nuestros manuales de la escuela primaria, donde se veían que las milicias y los ciudadanos tiraban todo tipo de proyectil desde la azotea para sabotear y hostigar a las fuerzas. Y por último, y lo más importante, es que a pesar de que no estaba difundido para esa época el carácter dinámico de la defensa, cuando se estuvieron dadas las condiciones, se pasó al ataque. Se contraatacó de tal manera de aprovechar el desgaste que tenían las tropas por la buena implementación de este sistema defensivo, logrando cumplir los objetivos que en definitiva, era mantener el control de la ciudad de Buenos Aires. Si hoy este sistema defensivo lo representamos con medio de la simbología que actualmente se usa en la profesión militar, veremos que se puede representar de esta manera. Aquí pueden ver ustedes unas líneas longitudinales largas, que son las que marcan los límites entre las unidades o entre las fuerzas que están desplegadas en este dispositivo. Es decir, que entre estas dos líneas longitudinales, la responsabilidad de la conducción de la defensa está a cargo de una sola persona, del comandante de las fuerzas. Después hay una serie de líneas transversales que lo que busca mostrar es cómo está organizado el sistema defensivo.
al igual que como estuvo la ciudad de Buenos Aires en ese momento, hay una zona de seguridad con las mismas tareas que tenían encomendado: brindar alarma, proveer información, retardar, desgastar el ataque de la fuerza en oposición. Después vemos que está el campo principal de combate, donde se iban a desarrollar las primeras acciones. Esta era la segunda línea defensiva que estaba a 4 cuadras de la Plaza Mayor, de tal manera que se encontraba de esta zona el terreno que queríamos negar a la fuerza en oposición. En este caso eran los ingresos hacia la Plaza Mayor, que se encontraba en la zona de la reserva o en la zona de la retaguardia. En la reserva, obviamente, aquí están las fuerzas o el as de manga que tiene un comandante o el responsable de este sistema defensivo para poder incidir en la acción en el caso de que se pierda parte de este campo principal de combate o se produzcan penetraciones de la fuerza en oposición. Así que con la reserva, que normalmente constituyen 1/3 de las fuerzas totales del dispositivo, se bloquea la penetración enemiga, se contraataca de tal manera de recuperar la iniciativa y en lo posible buscar una acción decisiva de desgastar o destruir el poder combativo de esta fuerza en oposición. Como pueden ver nuevamente, en este esquema moderno de uno de los tipos de operaciones ofensivas que se realizan en la actualidad, también se cumple las características que hemos sobresaltado en el ejemplo histórico. Uno de ellos es la profundidad del dispositivo y el otro, obviamente, la zona de seguridad, que tiene por finalidad alertar sobre la presencia del enemigo, y finalmente la zona de la retaguardia con una reserva para recuperar la iniciativa. Vamos a ver el esquema del sistema de gestión de la continuidad de negocio para ver si podemos hacer una comparación entre ambos esquemas. Este es el dibujo o el gráfico que se encuentra en la norma, con un poco mayor de detalle que yo le he agregado. Como pueden ver, en la parte izquierda están las entradas del sistema, en la parte central están las actividades o procesos que van a efectuar una transformación de esas entradas, y en la parte derecha del gráfico las salidas, es decir, el producto de esas transformaciones que hicieron estos procesos que estoy señalando. Vamos a detallar un poco los procesos que transforman estas entradas en salidas. El primero, planificación y control operacional. La salida de este proceso es que vamos a tener en la organización procesos que han sido planificados, implementados y están debidamente controlados, de tal manera de que satisfagan los requisitos de los clientes y del sistema mismo. El otro proceso importante que se realiza es el análisis de impacto en el negocio, o VIA, como comúnmente se lo conoce por su acronismo en inglés. Este es un proceso que tiene por finalidad evaluar el impacto que va a tener o que puede tener el incidente disruptivo en la organización. La salida de este proceso es un listado que nos va a dar una priorización de los productos y servicios y de las actividades que tenemos que recuperar después de producido el incidente disruptivo. Seguido de eso, o puede estar antes de eso, la norma especifica que puede ser realizado antes del análisis del impacto en el negocio, se hace una evaluación de riesgo de esas actividades priorizadas, de tal manera de hacer un análisis de las amenazas y de las vulnerabilidades que presenta nuestra organización desde el punto de vista de la continuidad del negocio, de tal manera de tener como salida acciones de tratamiento para esos riesgos identificados. Y finalmente, va a haber un proceso que va a buscar identificar las estrategias y las soluciones de la continuidad del negocio, las cuales van a estar envolcados en los planes de continuidad del negocio, que contendrán procedimientos para facilitar el proceso de respuesta, o la fase de respuesta, la fase de recuperación y la fase de restauración
de la capacidad operativa de la organización. Entonces, comparando ambos esquemas, podemos ver que hay una correspondencia en los mismos. Hay una zona de seguridad donde se van a hacer una serie de actividades de tal manera de facilitar mi preparación para responder al incidente. Además de darme una serie de alarmas de tal manera de que la respuesta ante el incidente se realice en el menor tiempo posible. En la segunda parte, en el campo principal de combate, vamos a ver también que ahí hay una correspondencia con las acciones de contención y mitigación que se van a dar durante la etapa de respuesta. De tal manera que cuanto antes se efectúen las acciones de respuesta, se van a ir amortiguando los efectos del incidente disruptivo y va a facilitar las siguientes etapas. Las siguientes etapas, obviamente, está representado en la zona de retaguardia, donde esta vez la reserva va a ser el equipo de continuidad del negocio, el que va a tener la función de ejecutar esas estrategias y soluciones para la continuidad del negocio y restaurar y mejorar de manera continua el sistema de gestión de la continuidad del negocio. Vamos a ver si a partir de este gráfico hacemos una nueva comparación. Este es el gráfico conceptual de continuidad del negocio. Se puede ver con un trazo de color rojo discontinuo cómo va variando la capacidad de operación de una organización que no tiene implementado la continuidad del negocio ante un hecho disruptivo. En primera instancia, vamos a ver que una vez producido el incidente, la capacidad de operación de esta organización que no tiene implementado continuidad del negocio baja a unos niveles mínimos, la respuesta tarda en producirse, con lo cual también retarda el tiempo de recuperación y de restauración a los valores normales o valores anteriores a la disrupción. Obviamente hay un contraste con la organización que sí tenga implementada la continuidad del negocio y que aquí en el gráfico está representado por una línea continua de color negra. Aquí viene funcionando con una capacidad normal de operación, se produce el incidente, pero las medidas que implementó a través del sistema de gestión de la continuidad del negocio hace que su capacidad de operación no disminuya más allá de una capacidad aceptable. También el tiempo de respuesta es mucho más rápido, con lo cual hace de que la fase de recuperación y de restauración se cumpla de una manera más eficaz y eficiente. En definitiva, podemos ver de que en este concepto, en este gráfico conceptual de continuidad del negocio, de que hay 4 fases perfectamente bien diferenciadas. Hay una primera de prevención y preparación antes del incidente, después del incidente una etapa de respuesta para mitigar los efectos del mismo, y después una etapa de recuperación y restauración de las capacidades. Vamos a ver de qué manera se pueden llegar a corresponder con el esquema de un sistema defensivo. Igualmente que lo anterior, vemos que hay una correspondencia entre la zona de seguridad y la etapa de preparación y la etapa de prevención. Hay una correspondencia en las actividades que se realizan en el campo principal de combate de un sistema defensivo y la etapa de respuesta, e igualmente en la etapa de recuperación y restauración, donde el equipo de continuidad de negocio sale a tomar la iniciativa de tal manera de ejecutar esas estrategias y soluciones de continuidad de negocio para restaurar y recuperar las capacidades perdidas por el incidente. Conclusiones entonces de esta comparación que hemos realizado.
La primera conclusión es que ambos sistemas necesitan disponer de una profundidad o una serie de fases de tal manera de que los efectos del incidente se vayan atenuando apenas se manifiestan en la organización. Esto va a facilitar, sobre todo, a las etapas de recuperación y restauración, de tal manera que la organización, en el menor tiempo posible, vuelva a tener los niveles de operación que tenías antes de que se produzca el incidente. El segundo punto importante es que ambos sistemas tienen la posibilidad de efectuar una etapa de prevención o una etapa de preparación o de planificación exhaustiva y detallada. Esto obviamente va a posibilitar que se cuente con mejores recursos para poder responder al incidente y recuperar la capacidad perdida en el menor tiempo posible y con las mínimas consecuencias posibles. Bueno, convencidos entonces de que un sistema de gestión de la continuidad del negocio le agrega robustez y fortalezas a una organización, vamos a ver cuáles son las opciones para poder implementar este sistema en una organización. El primero es directo, pero obviamente tiene unos requerimientos de recursos más importantes, que es la implementación de la norma ISO 22301 y certificar la misma si es que hay una exigencia por parte de la misma organización o por parte de la corporación a cual pertenece, o puede ser también por una exigencia de los clientes o por una exigencia de aspectos reglamentarios o legales del lugar donde se encuentra esta organización. Pero hay una opción mucho más práctica, la cual requiere menos recursos, pero con la única condición de que la organización debe tener ya implementado algún sistema de gestión, que puede ser de la calidad, un sistema de gestión de la seguridad de la información, un sistema de seguridad ambiental, etc. De tal manera de que se pueda implementar un sistema de gestión de continuidad del negocio tomando como base este sistema de gestión instalado. Esto es posible gracias a que todas las normas de ISO de gestión que han sido actualizadas en los últimos tiempos poseen todas una misma estructura de alto nivel. Esto significa de que los requisitos de la norma están organizados todas en 10 capítulos, en los cuales todos tienen mucha similitud, usando un mismo tipo de lenguaje, obviamente con las particularidades del sistema de gestión que regula, pero la diferencia sustancial está en el capítulo 8, que es la operación. Ahí es donde cada norma detalla los requisitos específicos para lo que está gestionando. Entonces, la idea, apoyándose en el sistema de gestión ya implementado, agregar un proceso más al sistema de gestión, de tal manera que con el mismo se pueda gestionar la continuidad del negocio. Como está escrito el propósito ahí, sería reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento disruptivo y prepararse, responder y recuperarse de interrupciones que puedan ocurrir. Es decir, concretamente, utilizando todos los requisitos implementados en el sistema de gestión, se pueden actualizar a un sistema de gestión de la continuidad del negocio, agregando los procesos particulares, como ser planificación y control operacional, análisis de impacto en el negocio, evaluación de riesgo de la disrupción
y la identificación de estrategias y soluciones de continuidad de negocio serían gestionados dentro de este proceso que se le incorporaría al sistema de gestión implementado. Finalmente, quiero agradecerles mucho por el tiempo dedicado y quedo disponible para cualquier consulta o cualquier comentario al respecto. Muchas gracias.